Bueno, hola otra vez. Hoy como mucha más frecuencia de lo que venía en las últimas semanas. Hoy vamos a hacer ejercicios de física, ¿ok? Así vamos a anotar en un papelito que esto es física. Sirve para biofísica, para otras físicas, para lo que sea. No aclaré porque ya ahora es un poco más amplio. Básicamente lo que vamos a ver hoy son un par de temas de cinemática, específicamente movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Él hizo una selección de... Ahí está. Hice una selección de tres ejercicios en realidad. Uno de lo que sería movimiento rectilíneo uniforme sin aceleración. Uno más que vendría a ser movimiento rectilíneo uniforme con aceleración, o sea, MRV. Y uno último, que es un problema de encuentro, tengo hipo. Así que, bueno, vamos a comenzar. Estos son directamente tres ejercicios, a diferencia de la clase de ayer, que era explicación completamente teórica. Así que vamos a ir haciendo el ejercicio, ir planteándolo y al mismo tiempo viendo las ecuaciones y cómo ir manejando esto, ¿sí? Los ejercicios los saqué de parciales de física, biofísica y, bueno, mezcla de entre Godo 21 y la cursada. Así que vamos a comenzar. En primer medio mal, así que lo voy a leer en principio. Y vamos a ir seleccionando los datos y esas cuestiones. Así que ya arrancamos. Entonces, vamos a comenzar con este. Si el primer ejercicio son bastante complejos para lo que es el tema, que no es un tema difícil. Pero bueno, traté de buscar algo rico en los problemas, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Voy a usar este fibrón. Voy resaltando los datos que voy a ir encontrando con un resaltador celeste. Así que vamos a empezar. Bueno, primer ejercicio. Una cuadrilla de empleados del ferrocarril viaja en una zorra por una vía rectilínea. La zorra, si no me equivoco, es como una plataforma de esas de los dibujitos que hacen como así. Creo, no estoy segura. Pero lo que me importa acá, más que la historia de su vida, es el hecho que van en vía rectilínea, ¿sí? Entonces, nos dice que en un instante dado, por la misma vía y a 180 metros por detrás, esto me interesa, ven venir un tren que viaja con una velocidad constante, está cortado, pero dice velocidad constante de 36 kilómetros por hora, ¿ok? Entonces, estos ejercicios de física o de biofísica, como quieran verlos, los de cinemática en sí me gustan a mí esquematizarlos porque nos ayudan a dar una noción grande de entender bien el problema. Nunca se olviden que más allá de la matemática, los problemas de física son de la vida, son de la vida cotidiana. De hecho, era historia natural en algún momento. Entonces, ¿qué pasa? Son cosas que podemos realmente imaginar, no son completamente abstractas como la matemática, ¿sí? Entonces, esta cosa vendría así. Primero tenemos la zorra. No voy a dibujar una zorra, pero yo voy a dibujar tipo, ponela ahí, bien. Le pongo Z de zorra, zorrita. Y bueno, esta zorra viaja por una vía rectilínea. Tenemos la vía rectilínea, va para allá, digamos, ¿no? Divino. Entonces sigue avanzando. ¿Qué pasa? En un momento, la zorra avanza, todo muy bonito, y en un momento acá viene la gracia. Tenemos la misma vía rectilínea, la zorra avanzó un poquito ya, se encuentra por acá ahora. Esos hijos de puta pasan con el auto, toda la verdad. Bueno, eso fue un auto, ¿qué onda, no? Está avanzando en vía recta, ¿sí? En este caso yo lo estoy dibujando hacia la derecha. ¿Y qué pasa? Ven, 180 metros por detrás. O sea, si yo dije que esto va para adelante, para la derecha, atrás sería para la izquierda, ¿sí? Y específicamente a una distancia de 180 metros hacia la izquierda, por como lo vengo dibujando yo, ven que viene un tren. Y yo voy a tratar de dibujar el tren ese Thomas Chuchu, que tiene carita y ponele. Y está enojado porque los va a matar. Entonces el tren se les acerca a todo lo que da, ponele, también en el mismo sentido. Ambos van de izquierda a derecha, ¿ok? Y ocurre esto. Vamos. Entonces dice que este tren viaja con una velocidad constante, lo dice acá, a la mitad,
de 36 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces voy a poner la velocidad del tren, BT, tiene un valor de 36 kilómetros por hora. ¿Ok? Bien, entonces, la primera pregunta nos dice, ¿a qué velocidad mínima y constante, cosa que es importante, lo voy a resaltar, velocidad mínima y constante, deberá moverse la zorrita para poder llegar a un desvío que en ese instante, o sea, acá, este es el instante donde pasa todo, está 120 metros más adelante para evitar el choque? Esquematicemos esa segunda parte entonces. Zorra, ven al tren Thomas a 180 metros atrás, que viene así re furioso, se las va a poner, y ven que a una distancia de 120 metros hacia adelante, o sea, para el otro lado, no hacia atrás, está el desvío que si lo toman antes de que el tren los pise, zafan y bueno, y viven, ¿ok? Entonces, la cuestión es, la zorra va a tener, a partir de acá tiene una velocidad constante y justamente la pregunta es, ¿qué velocidad tiene que tener esta zorra para que llegue a este punto antes de que el tren se la ponga? ¿Ok? Después el segundo punto es graficar la velocidad, gráficos, ¿ok? Y el tercer punto es resolver con una nueva condición. Siempre está bueno leer todo el problema. O sea, primero yo me gusta hacer es leer el enunciado, hacer así, seleccionar los datos, comprenderlo. Leo qué me van a preguntar, qué no me van a preguntar, si hay algún dato más, por ejemplo, estos 120 metros más adelante. Y una vez que comprendí todo, ya como que veo la situación imaginada, ahí me pongo a hacer las cuentas, ¿sí? Entonces, el problema no nos parece muy complicado, o sea, ¿ya lo imaginamos todos? Sí, ok. Al igual que ayer, que esto sea interactivo, comenten, si hay alguien que no se entiende, me ponen, lo comentan y listo. Entonces, primero y principal, el tema de las unidades, ¿sí? Yo ya ahora el enunciado lo voy a dejar ahí, cualquier cosa vuelvo. Las unidades, ¿qué pasa? Tienen que coincidir. Nosotros tenemos un par de unidades básicas que son para el tiempo, alguna unidad, o sea, puede ser hora, minuto, segundo. Para lo que vendría a ser distancia o posición. Y después hay unidades que van a estar derivadas de esa, como por ejemplo la velocidad, que tiene que ver con la posición y con el tiempo y cosas por el estilo. Yo acá veo que la posición o estas longitudes están medidas en metros, una en metros, la otra está en metros, ya tengo dos números medidos en metros. Y hay un tercer valor relacionado con la distancia que está en kilómetros, así que voy a pasar ese kilómetros y voy a trabajar todo en metros. ¿Por qué? Por el simple hecho de que si tuviera que pasar estas a kilómetros serían pasar dos números y acá sería pasar uno solo, nada más. Y por una cuestión de generalmente usamos metros asociados a segundos, por el sistema internacional voy a usar el tiempo en segundos también. ¿Ok? Entonces, una vez que elijo las unidades en las que voy a trabajar, hacemos todos los pasajes que correspondan. ¿Ok? Que en este caso el pasaje que tendríamos que hacer sería pasar estos 36 kilómetros por hora a metros por segundo, ¿sí? Recuerden que para pasar una velocidad medida en kilómetros por hora a una velocidad medida en metros por segundo, lo que hacemos es dividir por 3,6, ¿sí? Esto lo que hace es pasar del kilómetro al metro y de la hora al segundo. Ahora, yo no tengo la calculadora acá a mano, que boluda, así que dame 2 segundos. No voy a hacer una calculadora, fue. Entonces, ¿qué agarro? Agarro el valor de la velocidad, que en este caso es 36 kilómetros por hora, lo divido 3,6 y esto nos va a dar un resultado que es 10 en nuestra nueva unidad, metros por segundo. ¿Ok? Cualquier cosa, chequen los números y ya. A ver. Entonces, ahora sabemos que la velocidad del tren Thomas es de 10 metros por segundo. En vez de hablar en kilómetros por hora, es la misma velocidad medida en otra forma. Ahora, una vez que vemos esto, lo siguiente y lo fundamental es establecer un sistema de referencia. Entonces, carajo. Vamos con este. Bueno, ponerle que se ve. ¿Se ve este? El sistema de referencia.
El sistema de referencia es algo que se elige a gusto y piacere, digamos, pero lo conveniente siempre es tratar de elegir un sistema de referencia que simplifique los números, ¿sí? Que aparezcan ceros o cosas que no tengas que medir o que no tengan que complicarme la vida, justamente. Siempre la idea es simplificar esto lo más posible. Entonces, ¿qué pasa? Por como tenemos el esquema, fíjense que todo está medido con respecto a la zorrita en ese instante donde se da cuenta de todo. Entonces, a mí me parece que lo más conveniente va a ser elegir como centro de nuestra posición a la zorrita en ese instante donde empieza todo el quilombo, ¿sí? Entonces yo voy a agarrar y decir, voy a hacer de vuelta el gráfico, voy a agarrar y voy a dejar nuestro eje, voy a decir que el eje X es paralelo a la vía, bien, sería el eje X medido en metros, es un solo movimiento, así que por eso es un solo eje, y voy a decir que el 0 es el lugar donde se encuentra la zorra en ese instante donde ve el tren y toda la bola. ¿Qué pasa? Con respecto al 0, yo digo que hacia la derecha son positivos, entonces un punto que está 120 metros más adelante sería el metro 120, digamos, con respecto a este 0. Yo lo que pongo 120 solo porque acá aclaré que son en metros. Ahora, prestan atención a esto. El tren se encuentra a 180 metros por detrás. Estos 180 metros es una distancia. Pero cuando nosotros hablamos de posiciones, hablamos de en qué punto de esta recta cayó, ¿sí? Este tren estaría en el metro número 180, pero contado hacia atrás. Si positivos es hacia la derecha, los negativos van a ser hacia la izquierda. Entonces, la posición esta va a ser menos 180. El menos lo que me dice es que está atrás con respecto a lo que yo dije que eran mis positivos, o sea, para el otro lado. Y el 180 implica el valor en el que está con respecto al 0. ¿Ok? Eso es importante tener en cuenta la convención de signos. Si yo le hubiera puesto 180 positivos, estaríamos por acá. Ahora, una vez que hicimos esto, voy a anotar las magnitudes que conocemos para la zorrita y para el trencito. ¿Ok? ¿Qué sabemos de la zorra? La zorra, estoy haciendo todo con respecto a la zorra en rojo y todo lo que tiene que ver con el tren en azul. La zorra sabemos que salió, o sea, este movimiento empieza, yo lo empiezo a analizar inicialmente en un tiempo 0, donde empiezo a contarlo, justamente ahí como que pongo el cronómetro. Está ubicado en una posición inicial en 0 metros, porque ahí dije, acá pongo el centro de este sistema de referencia. Y va a tener una velocidad que es constante, entonces no aclaro inicial o final, que es siempre la misma, que no la conozco y justamente es lo que quiero determinar. ¿Ok? ¿Podemos medir más cosas para zorra? Y no, son 3 magnitudes nada más. Aceleración no tiene por ser velocidad constante. Entonces, ahora Noemi Leslie reciente ley, divido por 3,6 porque ese valor es el correspondiente para hacer la equivalencia de kilómetros por hora a metros por segundo, ¿sí? Al final del video explico de dónde sale ese número, ¿te parece? Quédate y al final te explico bien así no quedan dudas. Seguimos, gracias Noé por explicar. Vamos con el trencito. El trencito, ¿saben cuál es toma? ¿No? Es el de la carita, bueno, no importa, no es el punto. El tren sale, o sea, está ubicado al principio en el metro menos 180, estaba atrás de la zorra a 180 metros, entonces la posición inicial del trencito chuchú es menos 180 metros. El tiempo inicial donde yo veo que el tren se está moviendo es al principio, porque todo esto ocurre simultáneamente. Y la velocidad del trencito es constante también, pero tiene un valor de 10 metros por segundo. Esta ya es conocida. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿qué sabemos nosotros? Que si la zorra llega, ¿sí? Esto vendría a ser el punto final de nuestro análisis del movimiento. Si llega al metro 120, ¿bien? Junto con el tren o un poquito antes, ya está, no se la pone. Entonces, la posición inicial de la zorra es 0 porque yo elegí que empiezo a medir el que pongo en mi centro y empiezo a medir las distancias desde la zorra
¿sí? Cuando el tren está a 180 metros, ¿ok? Podría haber elegido el tren como centro, pero ahí ya tendría que haber cambiado estos valores. Entonces yo puse a la zorra esta posición como centro, y como yo ahí tenía un valor comparativo para atrás, la distancia al tren, y un valor comparativo para adelante, la distancia a la bifurcación, me pareció sencillo usar esos mismos números, entonces ponía el 0 ahí, ¿ok? Entonces, busca lo del tren todo, es un dibujito. Entonces, ¿qué pasa? Si la zorra llega a esta bifurcación de 120 metros y junto con el tren o un poquito antes, ya está, evitamos eso, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que ver? Tendríamos que chequear cuando el tren llega a los 120 metros, cuánto tiempo tarda en llegar a los 120 metros, y después ver que la zorra llegue a esta posición en un tiempo menor, ¿ok? Entonces, vamos a, tengo acá los otros ejercicios, vamos a ir viendo cómo plantear eso. Voy a dejar a mano esto, que es, me parece a mí el gráfico más piola. Ahí está, ¿no? Opa, empezó a oscilar. Ahí estamos. Entonces, ¿qué pasa? Voy a anotar así como en verde lo que dije, ¿sí? Quiero que la zorra llegue a la posición X igual a 120 metros antes que el tren, ¿ok? Entonces, para eso lo que voy a hacer es calculo en cuánto tiempo llega el tren a la bifurcación, que es 120 metros, y luego veo que la zorra tarde menos. ¿Ok? Tengan en cuenta con respecto del sistema de referencia. Cuando uno habla de distancias, está bien, yo estoy a 5 metros de acá, 10 metros de acá, es algo absoluto, digamos, ¿no? Que es el delta, es final menos inicial. Ahora, cuando elegimos el sistema de referencia y hablamos de posiciones, como en este caso, lo que uno hace básicamente es elegir, digamos, de dónde mido las cosas, ¿bien? No es el número relativo, es absoluto, es relativo a donde yo estoy midiendo. Por ejemplo, supónganse que yo digo, bueno, voy a medir todas las distancias de esta habitación desde mi posición donde estoy sentada en la silla. ¿Ok? Entonces yo digo, bueno, la pared está en la posición 1 metro porque está a 1 metro donde yo estoy parada. Bien. Y hacia atrás, ponerle una ventana, estaría en la posición -3 porque está atrás mío, menos a 3 metros. Yo podría decir, bien, a diferencia de eso, digo, bueno, yo voy a medir la pared, mi posición y la ventana, pero con respecto a la ventana. ¿Ok? Es como cuando uno agarra una ruta, por eso digo que es arbitrario. Cuando uno agarra una ruta, vieron que tiene el cartelito del kilometraje, ¿sí? Ese kilometraje, por ejemplo, la ruta que va de Buenos Aires a Mar del Plata está medido desde Capital. Entonces uno va viendo que el kilometraje va aumentando. 0 está en Capital y, bueno, va aumentando hasta llegar a los 500 kilómetros a Mar del Plata. Ellos podrían haber elegido medir la distancia esa desde Mar del Plata. Y el 0 estaría en Mar del Plata, por ejemplo. ¿Ok? Esa es la idea de acá. Yo el 0 lo podría haber puesto en el tren, o lo podría haber puesto acá, o lo podría haber puesto en el medio o donde fuera. Uno elige, yo elegí ponerlo acá para simplificar las cuentas posibles, ¿sí? Espero que quede un poco más claro, pues es bastante importante eso. Ahora, siguiendo con el ejercicio, quiero ver cuánto tiempo tarda el tren en llegar a la posición 120. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear la ecuación horaria del tren. La ecuación horaria para el MRU sin aceleración era la posición en cualquier momento t es igual a la posición inicial
más la velocidad, que es constante en MRU, por el tiempo que yo estoy averiguando, menos el tiempo inicial, ¿sí? Entonces, veamos, en el caso del tren, la posición inicial, ¿sí?, era la de menos 180 metros. Y por otra parte, la velocidad eran los 10 metros por segundo al cuadrado. Perdón, por segundo, no segundo al cuadrado. El tiempo donde arrancaba todo este análisis era el segundo cero, así que directamente me va a quedar por t, porque este habíamos dicho que era justamente de 0 segundos. Entonces, esta ecuación que tenemos nos dice la posición que tiene el trencito en cualquier instante de tiempo t. ¿Qué pasa? Nosotros queremos ver cuánto tarda, cuál es el tiempo t, pero si la posición es de 120 metros. Entonces, ¿qué voy a decir ahora? Ahora lo que voy a decir es que esta posición final, si quisiéramos decirlo, es de 120 metros. Y justamente mi pregunta va a ser cuánto tiempo, en qué tiempo llega a esos 120 metros. Entonces, ¿qué hago? Despejo la t. Para despejar esta t, ¿qué hacemos? Paso el 180 que está restando sumando para el otro lado. Y nos queda ahí. Bien, esto nos da 300 metros. Y paso el 10 metros por segundo dividiendo. Con las unidades y todos. Y fíjense que no estoy omitiendo las unidades. Entonces, ¿qué tenemos? Hacemos la cuenta y esto nos da 30. Fíjense que en las unidades tenemos metros dividiendo y multiplicando, los cancelamos. Y el segundo, justamente del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Lo que estamos diciendo acá es lo siguiente. Estamos diciendo que el tren tarda 30 segundos en llegar a la bifurcación. O sea, esa posición de 120 metros. ¿Qué queremos ahora nosotros? Que la zorra llegue antes. Que no queremos que llegue en el segundo 30 o más, porque eso significaría que se la llevó puesto el tren. Eso queremos que llegue antes, ¿sí? Y justamente queremos ver qué velocidad tiene que tener la zorra para que llegue antes. Entonces, si la zorra tiene que tardar menos, lo que estamos diciendo es que el intervalo de tiempo que tiene que emplear la zorra para hacer ese recorrido, ¿desde dónde hasta dónde? Desde acá hasta los 120 metros. Tengo acá el lapicero, ahí está. Tiene que ser menor a 30 segundos. ¿Ok? Menor o igual, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Como la velocidad es constante, nosotros sabemos que la velocidad es la distancia recorrida dividido el tiempo que destinamos a eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora voy a decir, bueno, la velocidad va a ser igual a los 120 metros que quiero hacer dividido los 30 segundos como mucho que quiero tardar, ¿ok? Hacemos esta cuenta y esto nos da una velocidad de 4 metros por segundo como mínimo. ¿Por qué? Porque si esto es el caso extremo que apenas se rozan, yo quiero que sea un poco más rápido. Entonces, como mínimo la velocidad va a ser 4 metros por segundo. Bien, y si va más rápido, mejor, porque tardaría inclusive menos tiempo, que era lo que habíamos dicho, ¿sí? Bueno, espero que se haya comprendido este ejercicio, esta primera parte del enunciado, ¿sí? Sé que lo del sistema de referencia puede ser un poco complejo, por ahí después con el otro también va a quedar un poco más claro. Acá por ahí es medio raro al principio porque tiene posiciones para ambos lados y es bastante arbitrario acá, pero por ahí hay dos ejercicios más que quedan, así que por ahí queda más claro después, ¿sí? Ahora, graficar la velocidad, acá estamos, graficar la velocidad y la posición en función del tiempo para ambos móviles, o sea, para el tren y para la zorra, ¿sí? Para hacer los gráficos, lo que nosotros necesitamos saber es al menos un par de puntos, ¿sí?
Entonces, veamos. En el caso del tren, vamos a hacer el gráfico de posición, medida en unidades metros, en función de el tiempo, ¿ok? Medido en segundos. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Lo que yo voy a empezar marcando es, en el tiempo cero, tendría que ser acá, en qué posición estaba el tren. Yo había dicho que el tren estaba en la posición menos 180, estaría por abajo. Voy a ponerle que sea de menos 180 por acá. ¿Por qué? Acá estaría la zorra en la mitad de la posición y el tren estaba atrás, 180 metros atrás, ¿ok? Entonces yo marco este punto porque es de donde salimos. ¿Qué sabemos además del tren? Que pasan 10, 20, 30 segundos, ¿sí? Y cuando llegamos a los 30 segundos, el tren pasa por esta posición, esta bifurcación que estaba ubicada a 120 metros. Entonces, a los 30 segundos, el tren pasaba por la posición 120 metros, que era donde estaba esta bifurcación. Como es un gráfico de MRU, ¿sí? La velocidad es constante, la forma del gráfico va a ser una recta en la posición en función del tiempo, ¿sí? Donde la pendiente de esta recta es justamente la velocidad, que es el gráfico que sigue. En el gráfico que sigue, el gráfico que sigue va a ser el de velocidad, medida en metros por segundo, en función del tiempo, medido justamente en segundos. ¿Qué pasa con la velocidad del tren? La velocidad del tren es constante, ¿sí? Y tenía un valor de 10 metros por segundo. ¿Qué pasa? Al principio de 10 metros por segundo, a los 10 segundos sigue siendo de la misma velocidad y siempre es la misma, justamente no cambiaba. Como no cambia, es una recta completamente horizontal, ¿sí? Y esto ocurre por ser constante. Bien, esos serían los dos gráficos para el tren. Ahora, para la zorra, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Lo voy a hacer aparte. Me lo voy a hacer aparte, no voy a complicar. Entonces, para la zorra, bueno, el primer gráfico, el de posición en función del tiempo, va a ser con los mismos ejes. Tiempo medido en segundos. Y la posición medida en metros. ¿Qué pasaba con la zorra? La zorra iniciaba su movimiento en 0. Era como desde el centro, partida donde yo estaba midiendo todo. Y habíamos dicho la condición más crítica sería que a los 30 segundos agarraba y pasara por la bifurcación, o sea, a los 120 metros de donde estaba ella. Entonces, ¿qué pasa? De vuelta, unimos los puntos porque tiene velocidad constante y nos queda el siguiente gráfico. ¿Bien? Fíjense que, comparándolo con el anterior, la pendiente de esta recta está mucho más inclinada que esta recta, lo cual implica que la velocidad de esta es mayor que la velocidad de la zorra, lo cual era verdad. Esta tiene una velocidad de 10 metros por segundo y la zorra nos dio 4 metros por segundo o más. Vamos justamente a hacer ahora el gráfico de velocidad. Y el gráfico de velocidad va a ser exactamente igual que el anterior, pero ¿cuál es la diferencia? Que en vez de estar marcando la recta en 10, voy a estar marcando la recta en 4 metros por segundo. Pasa el tiempo y vale lo mismo, ¿ok? Esos son los dos gráficos que tenemos para este movimiento. Para MRU, recuerden que la posición en función del tiempo son rectas, a mayor velocidad, en módulo mayor inclinación, velocidad positiva inclinada para arriba, velocidad negativa inclinada para abajo, y velocidades, como son constantes, son rectas sin ningún tipo de inclinación, justamente constantes. Bien, bueno, pasemos ahora al último ítem, que es complicarlo un poco más, porque nos dicen resolver ahora
considerando que se requieren 10 segundos para accionar el cambio de vía, ¿sí? O sea que yo ahora necesito, además de todo esto, necesito poder necesito 10 segundos de más, ¿bien? Para accionar el cambio de vía. Entonces, ¿qué pasa? Van a ver, el tren va a seguir tardando 30 segundos en llegar a la bifurcación, porque el tren sigue teniendo la misma velocidad y todo, la zorra lo mismo, ¿ok? Pero entonces, ¿qué pasa? El tren tarda 30 segundos en pasar por el desvío, ¿ok? Nosotros ahora en la zorra, antes teníamos 30 segundos o menos, ¿no? Justamente. Ahora al contrario, ¿qué pasa? Como pierdo encima, después de que pasa el tren, tengo que hacer el cambio de vía y tardo 10 segundos en eso, no tengo 30 segundos, sino que tengo 30 segundos, que es lo que tarda el tren, pero le tengo que sacar los 10 segundos que gasto haciendo el cambio de vía. O sea que en total tenemos 20 segundos o menos para llegar a la posición del desvío, que eran los 120 metros. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a plantear una nueva velocidad de la zorra, donde la distancia que tenemos que recorrer de vuelta siguen siendo 120 metros, pero el tiempo que tenemos que destinarle como mucho son 20 segundos, ¿bien? Por el tema del cambio de vía y todo eso. Hacemos la cuenta y esto nos da 6 metros por segundo. O más, porque este es el valor mínimo, ¿ok? Entonces, cada vez que yo tenga que gastar tiempo, o sea, si tengo el tiempo limitado y encima tengo que gastarlo en otras cosas como cambio de vía o acelerar o lo que sea, me lo saca del tiempo total que yo tenía. Yo voy a tener que moverme más rápido, justamente, ¿sí? Eso vendría a ser el problema este 1. Voy a poner de vuelta el enunciado acá en pantalla. Bien. Así que bueno, pues si lo quieren releer o lo que sea, díganme ahora si se entendió, si quedó alguna duda o lo que sea. Yo estoy comiendo pancito. Así que ahora después vamos a seguir con el segundo ejercicio, que lo voy a dejar acá en pantalla para que lo vayan leyendo si quieren, que es este. ¿Ok? ¿Se lee? Sí, se lee. Y si no, bueno, comenten, che, ¿todo bien? ¿Su sábado? ¿Qué onda? ¿Cursaron? ¿No cursaron? Hoy no somos tantos como ayer. Ayer la química fue como, masivo. Pero bueno, los quiero igual. Miren, tengo un matito de gatitos. ¿Se dice matito o matecito? No sé. Bueno. ¿Empezamos con el segundo? Para que trago un poquito el pan porque... Ahora sí. Vamos con el problema número 2, ¿sí? ¿Vieron qué lindo el loguito? Bueno, vamos con el number 2. Este problema ya quedó hecho. Lo voy a dejar acá. Si alguien quiere los papeles, ya les dije en el video anterior. Si alguien quiere los problemas, ahora tienen enunciado y todo, me los piden, se los regalo. Vamos con el problema número 2, ¿sí? Lo leemos de vuelta entre todos. A ver. ¿Qué dice? El conductor de un tren subterráneo de 40 metros de longitud, el tren, y que marcha a 15 metros por segundo, debe aplicar los frenos 50 metros antes de entrar en una estación cuyo andén mide 100 metros de longitud. Este problema les rompe tanto las bolas, creo que es de la guía, pero siempre les rompe las bolas. Calcular entre qué valores debe hallarse el de la aceleración de frenado para que el tren se detenga dentro de los límites del andén, ¿ok? Entonces, vamos a marcar los datos. Tenemos que el tren mide 40 metros de longitud. Después tenemos que el tren marcha con esta velocidad, 15 metros por segundo.
Y me dice que tiene que aplicar los frenos, pero estoy buscando el resaltador, acá, 50 metros antes de entrar en la estación. Ahí está, ¿bien? Y nos dicen también que nuestra estación mide 100 metros de longitud. ¿Ok? Entonces nos piden la incógnita acá para hacer la aceleración. ¿Bien? Así que, obviamente, como le dije antes, a mí me parece que lo más conveniente es tratar de imaginarse este problema. Y como lo vamos a tratar de imaginar, lo que voy a hacer yo es tratar de hacer un esquemita de la estación y toda la girada. Entonces, tenemos. Ese sería por donde va el chucucho, ¿ok? Después, tenemos la estación. La estación la voy a dibujar tipo ponerle acá. ¿Ok? Esta sería la estación. Rosa. ¿Qué sabemos de la estación? La estación mide... se me tiñó en la punta. Bueno, 100 metros de longitud. Bien, de una punta a la otra. Y además, ¿qué sabemos? Además sabemos que 50 metros antes de entrar a la estación, o sea, esto sería el inicio de la estación, 50 metros antes, el tren tiene que empezar a frenar, ¿ok? Entonces, cuando el tren está ubicado acá 50 metros, lo cual sería tipo... Voy a bajar de vuelta el tren. El tren Thomas. Ahí, ponele. Opa, parará. ¿Qué pasa? Se me cayó la lámpara. Ay, oh, puta madre. Perdón. Ahí está. Entonces, el tren es este, bien. Cuando justo está en la posición de 50 metros, tiene que empezar a clavar los frenos para que se detenga y entre acá, ¿ok? Además, esto no es todo, sino que además el tren tiene una longitud de 40 metros, ¿ok? ¿Y qué sabemos? Sabemos que la velocidad del tren que va hacia el andén es de 15 metros por segundo, ¿bien? Entonces acá tiene que empezar a frenar para que se detenga, ¿ok? Las unidades no es problema, todo en metros por segundo, divino. Pero el problema ¿cuál es? ¿De dónde mido las cosas? Porque estas son distancias, es el largo, la longitud del tren, la distancia del tren al andén, el andén cuánto mide. Pero a mí no me interesan en la fórmula, no aparecen distancias en sí, sino que aparecen posiciones, ¿sí? Entonces yo voy a tener que establecer de dónde voy a medir todo, dónde va a estar mi cero desde el cual empiezo a medir las cosas. ¿Sí? Yo voy a elegir, y esto es a conveniencia, pero como mi movimiento yo empiezo a joder desde acá, voy a establecer que acá está el eje va a ser horizontal, digamos, en paralelo con el andén, con la villa y toda la bola. Este vendría a ser el eje X, porque es de posiciones, va a estar medido en metros, y empiezo a medirlo desde que termina el tren, digamos, a los 50 metros del andén todo. Yo de acá empiezo a medir. ¿Qué pasa? Veamos, si la colita del tren está acá, la trompa estaría a 40 metros. Entonces, si empiezo a medir acá, empiezo metro 1, metro 2, metro 3, metro 4, termino viendo que en el metro 40 se encuentra el principio del tren, la trompa, no sé cómo se llama. Sigamos. Sabemos que entre la trompa del tren, ¿ok?, y el inicio del andén en 50 metros. Entonces, ¿qué pasa? Desde este punto hasta este punto, entre estos dos puntos yo mido la distancia de 50 metros. ¿Significa que este metro es el 50? No. ¿Por qué? Si yo digo que este es el 50, entre 40 y 50 hay 10 metros, no hay 50. Entonces, ¿qué pasa? A estos 40 les voy a sumar los 50, lo cual nos da 90 metros. ¿Y qué significa eso? Que entre estos dos hay 50 metros y que estoy midiéndolo con respecto a este inicio, ¿sí?, que yo elegí porque se me cantó. Sigamos. Este sería el comienzo del andén.
sabemos que entre el comienzo del andén y el final del andén, la distancia entre estos dos puntos es de 100 metros. Entonces, ¿qué pasa? Si esto empezaba en 90, tiene que terminar en 90 más 100, en 190, justamente para respetar estas distancias que tenemos dichas previamente, ¿sí? Fíjense que estos valores 40, 90 y 190 no son absolutos. Valen eso porque yo puse el 0 acá. Las distancias sí son absolutas. Yo mira cómo mide de donde ponga el 0. Siempre entre estos dos puntos hay 50 metros, entre estos dos puntos hay 100. Ahora, el número de la posición, el metro donde está cada uno de estos depende de mi sistema de referencia y yo lo elegí ahí, pero podrían bien hacer el ejercicio con otro sistema de referencia y eso estaría buenísimo, ¿ok? Para practicar. Estos están todos en metros y son todas las posiciones, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos que el tren caiga en los límites del andén, ¿sí? Nosotros tenemos dos situaciones distintas para que el tren caiga en los límites del andén. ¿Cuáles son? Por un lado, digamos, si el tren va bastante rapidito, ponele, y frena lento, ¿qué podría pasar? Que tarde mucho en frenar y que termine con la trompa justo al principio del andén, una cosa así. Que a veces pasa que ponele, van en el subte y frenan como re adelante, ponele, ¿no? Ese sería como el caso más extremo hacia adelante. Ya después se pasaría y a mí me dicen que esté en los límites. Entonces vamos a ponerle que este vendría a ser un caso 1 o límite 1, si quieren ponerlo de esa manera. ¿Y qué más tenemos? ¿Tenemos un caso 2? Sí. ¿Qué pasa si frena muy de golpe? Y si frena muy de golpe, lo que podría pasar es que ni bien pasa el principio del andén, queda quietito. Entonces queda como medio atrás. ¿Está todo el tren en el andén? Sí, pero quedó como repegado a la parte más trasera, ¿sí? Y eso sería, si aprieta los frenos muy lento, se aprieta los frenos muy rápido, o sea, la aceleración es grande. Que esto vendría a ser el caso 2. Estos dos casos son los extremos o los límites, ¿sí? Y justamente ellos no me piden el valor de la aceleración exacto. Fíjense que lo que me piden es entre qué valores debe estar la aceleración. Entonces tengo que ver cuál es el valor más extremo para un lado y para el otro. Por eso lo tenemos que pensar de esa manera, ¿sí? Como son dos casos separados, vamos a hacer los dos casos por separado, ¿sí? Primero un lado y después el otro. ¿Ok? Concha. Entonces, ¿qué vamos a plantear ahora? Voy a pasar esto acá. Ahí. Y lo que voy a hacer es agarrar y hacer lo siguiente. Vamos a empezar con caso 1 y empezar a anotar todos los datos que nos importan para este primer caso. ¿Ok? Hay una cosa que tenemos que elegir, sí o sí, y ahora, y es desde dónde mido al tren, ¿sí? O sea, ¿lo miro desde la punta o lo miro desde la cola? Yo podría medir el tren como nosotros nos importa que sean 40 metros cuando medimos en cinemática. Lo tomamos como un punto. Entonces, ¿qué pasa? O bien elijo medirlo desde acá, o bien elijo medirlo desde acá, ¿sí? Yo voy a elegir medirlo desde la punta, de la trompa. Me gusta, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener, esta sería la condición inicial para cualquiera de los dos casos. Al principio, ¿qué podemos decir? Bueno, a ver, vamos a ir anotando los datos que tenemos para el caso inicial 1, ¿ok? Para el caso 1 tenemos, el tren sale de una posición inicial, x0, que como yo mido al tren en este punto, veamos en dónde cae. La posición inicial sería el metro 40. Con respecto a esta recta que yo puse de posiciones. ¿Ok? Si yo hubiera elegido este punto, hubiera puesto en 0. ¿Ok? ¿Cuál sería la posición final en el caso 1? Sería, estoy midiendo la trompa acá termina acá. ¿Ok? Y esto, fíjense que está en la posición 190 metros. Entonces, la trompa al principio está en 40 y luego termina en
190 metros. ¿Ok? Entonces, ¿qué sabemos además? Sabemos que la velocidad con la que pasa por este primer punto de posición 40 metros, la velocidad inicial vale 15 metros por segundo. Y además, ¿qué sabemos? Nos dice que se tiene que detener. Entonces, como se tiene que detener, podemos decir que la velocidad final es de 0 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, lo que nos preguntan es los valores de aceleración. Como nos preguntan la aceleración, ¿qué voy a plantear? Fíjense que tenemos las posiciones y tenemos las velocidades. Lo que no tenemos es el tiempo, ¿sí? Nosotros teníamos 3 ecuaciones para MRV ya con aceleración. La ecuación horaria, que habla del tiempo justamente. Lo que era aceleración es delta V sobre delta T. Y además había otra ecuación, que es la que vamos a usar ahora, que decía lo siguiente. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por A por delta X. ¿Sí? Esta ecuación lo que es resultado de reemplazar y sustituir el tiempo en la ecuación horaria. Y fíjense que no depende del tiempo. Entonces, cuando no tenga el tiempo como dato, voy a usar esta que es más práctica que andar haciendo cosas raras. Entonces, veamos. Yo lo que quiero averiguar en esto es la aceleración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Despejarla. Voy a pasar, voy a ir despejando, primero algebraicamente, eso quería decir, o sea, solo con las letras, paso la velocidad inicial al cuadrado restando, y acá me queda 2 por A por delta X, y ahora el 2 por delta X lo voy a pasar dividiendo. Entonces, ¿qué me queda? La diferencia de estos cuadrados dividido 2 por delta X igual a A. ¿Ok? Simplemente despejar la aceleración. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a agarrar y en esta fórmula le voy a mandar nuestras constantes, nuestros valores que tenemos como dato. Entonces veamos, en este caso 1 tendríamos velocidad final al cuadrado, sería 0 metros por segundo al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado, 15 metros por segundo al cuadrado, sobre 2 veces delta X es posición final, 190 metros, menos posición inicial. Estoy completando con los valores que ya tenía acá arriba, ¿sí? ¿Y ahora qué vamos a hacer? La cuenta. Así de sencillo. O sea, ahora sí voy a agarrar la calculadora. Fíjense si lo van haciendo y que les den las unidades. Yo voy a agarrar la calculadora. Entonces, veamos. Tenemos el 0 al cuadrado, 0, no importa, dentro va a quedar negativo. Recomiendo. 15 al cuadrado, 25. Dividido, y ahora tenemos 2 por 190 menos 40. ¿Ok? Esto va a ser negativo, porque arriba nos queda negativo y abajo positivo. A ver, solo hacen ustedes. Y además hay una cuestión. Las velocidades son positivas para allá. Como la aceleración es de frenado, tiene que ir en contra, negativa. Siempre chequen eso del tema de los signos. Unidades de metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Recuerden que en estos casos el cuadrado afecta a ambas partes. A todas las partes, incluyendo las unidades. Entonces, termina quedándoles ahí. ¿Bien? Esta sería la aceleración más menor. La menor aceleración posible, porque sería el caso donde tarda muchísimo en frenar y queda ahí. ¿Bien? ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría el caso 2, que sería si la aceleración, la máxima aceleración posible. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Vamos a plantear el caso 2, analizar cada uno de los valores como datos, de las posiciones y las velocidades, y después luego
como no habla del tiempo en ningún momento, vamos a usar esta ecuación para calcular la aceleración, ¿sí? Vamos. Entonces, voy a cortar esto. Ahí. Voy a seguir dejando esto ahí a mano, ¿sí? Voy a cambiar de color. Ahí está. Caso 2. Ahora, en el caso 2, la posición inicial, la velocidad inicial son iguales que en el caso 1, porque en todos los casos salimos de acá. ¿Ok? Vamos a ir. Entonces, ¿qué pasa? La posición inicial era de 40 metros, que era donde estaba la punta del tren, y la velocidad inicial era de 15 metros por segundo. La velocidad final, como queremos detenernos por completo, va a ser de 0 metros por segundo. Y ahora viene la parte por ahí más complicada para el momento de deducir. Nosotros estamos midiendo la parte de adelante del tren, ¿sí? El tren sabemos que tiene una longitud de 40 metros, era dato. Sabemos que en este caso 2, la cola está en el metro 90, pero ¿qué pasa? La trompa del tren está 40 metros más adelante, es decir, 90 más 40, 130, está en el metro 130, ¿sí? Por cómo elegí yo estar midiendo las cosas, entonces, ojo con esas cuestiones. No puedo estar poniendo acá la parte de adelante del tren y acá mezclándolo con la cola, porque ya me va a dar cualquier cosa, ¿sí? Una vez que tenemos eso en cuenta, ¿qué hacemos? Voy a aplicar exactamente el mismo despeje que acá y hacer la cuenta, ¿sí? Entonces tenemos que la aceleración es la velocidad final al cuadrado, 0 metros por segundo al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado, sobre 2 por posición final menos posición inicial. ¿Ok? Voy a hacerlo por ahí paso a paso ahora por las dudas. 0, 0. Y acá tenemos el menos 15 al cuadrado, que es 225, metro al cuadrado, segundo al cuadrado, ¿sí? Sobre, y abajo tenemos 2 por 130 menos 40, 90 metros. O en paréntesis no iba, pero... Hago esta multiplicación y ¿qué nos queda? Menos 225 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado sobre 180 metros, ¿ok? Unidades. Metro al cuadrado, vamos a cancelar el cuadrado con este metro de acá abajo. Y fíjense que me quedan metros sobre segundo al cuadrado. Unidades de aceleración, como re piola. El tema del signo, tenemos un menos y un más. Menos por más, menos. Lo que le decía yo de que iba en contra esta aceleración. Y después tenemos 225 dividido 180, que nos da un valor de 1,25 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Esta es como la aceleración más grande que podemos tener. Si reclava los frenos, tendría este valor. Y si no reclava los frenos y no le andan muy bien, tendría este valor. Ambas negativas por el frenado, ¿sí? Y bueno, esas dos son las respuestas, ¿ok? Es un ejercicio bastante interesante por cómo hay que plantear el tema de las posiciones. Yo creo que lo más difícil del ejercicio es eso, porque uno ahí es muy fácil cagarla. Y como toda la que hicimos dependía de la posición, que esté bien puesta, cagaba la posición, cagaba el ejercicio, ¿ok? Así que bueno, se los voy a dejar acá un poquito en imagen, por si quieren releerlo o lo que sea. Si quieren, escríbanme si se entendió, si no se entendió. Creo que este era un poco más sencillo que el anterior. No, para mí. Yo estoy ahora tomando mate. Bien. Y el ejercicio, el último ejercicio que vamos a hacer, que es este de encuentro, yo lo tengo acá. Se los dejo como ahí a mano para que lo lean ahora. Lo hice a mano porque me quedé sin tinta. Lo escribí así que traté de hacerlo prolijito, ¿sí? Entonces ahora léanlo, ¿sí? Les doy 2 segundos para que lo lean.
Y ahora lo leemos y empezamos a analizarlo bien, ¿sí? Entonces, este video más corto que el de ayer. Ayer fue 2 horas y media de video, una locura. Rico mate. Bueno, ¿empezamos? Vamos. No quiero romper esto de acá. Vamos a arrancar, ¿sí? Luego ayer estaban más charlatanes todos. A ver. Un camión se mueve a velocidad constante de 20 metros por segundo. ¡Pum! Bombazo de información. Guay. Por lo siguiente. Velocidad constante, o sea que esto no cambia. Y es de 20, ¿ok? Metros por segundo. Ok, seguimos. Por una ruta rectilínea. Está bien, el movimiento que estamos analizando en este video es rectilíneo, así que eso no me hace nada. Y en cierto instante pasa por un cruce. Punto. Un auto arranca 20 segundos después del cruce. Eso nos va a joder. Con aceleración constante de 4 metros por segundo al cuadrado. O sea que esto debería ser un MRU-B. ¿Ok? Entonces tenemos dos cosas. Un camión por un lado, un auto por el otro. Un auto con una velocidad constante, un MRU. Un camión con un MRU-B. ¿Ok? Y después nos dicen a qué distancia del cruce alcanzará el auto al camión. Y nos piden un gráfico. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos imaginamos esto, tipo pasa el camión. A los 20 segundos de que pasó, arranca el auto. ¿Ok? Arranca, dice, cuando arrancamos y después estamos parados. Eso es importante pensarlo. No lo dicen directamente, pero sutilezas que tener en cuenta. Entonces, no sé dónde está la regla. Tiene que agarrar una regla. Bueno, vamos a hacer el esquemita de esto, ¿sí? El esquemita de cuando estamos en el cruce. Primero tenemos, yo el cruce lo voy a dibujar como un semáforo, me parece fácil para pensarlo, ¿sí? Y tenemos acá el camión que estaba, este es un camión, bueno, ponele, no sé, que está yendo con una velocidad constante de 20 metros por segundo, ¿bien? Y después, además, en el mismo lugar, tenemos al auto que no hace nada, ¿ok? ¿Qué pasa? Esto viene ya andando, como saqué una foto y lo ubicé justo, ¿no? Entonces, después, ¿qué pasa? El tiempo, yo acá puse el cronómetro y el camión siguió, ¿ok? Eso sería el tiempo cero cuando veo que se cruzan los dos. Ahora, después de 20 segundos, ¿qué pasa? El camión siguió avanzando, entonces tendríamos el camión por acá, ¿ok? Que sigue avanzando a 20 metros por segundo, eso no cambia. Pero ¿qué pasa? Recién ahí, en el tiempo igual a 20 segundos luego de este cruce, ahí el auto arranca, ¿sí? ¿Y qué sabemos? Que arranca con una aceleración constante de 4 metros por segundo al cuadrado. Ese sería el caso nuestro, ¿ok? Entonces, nos preguntan el encuentro, qué distancia el auto alcanza el camión. Eso es una condición de encuentro, cuando dos cosas pasan por el mismo lugar. Entonces, para esos problemas de choque, encuentro, dos cosas que se mueven distintas y después en algún momento pasa por el mismo lugar, la condición que hace que guía el ejercicio es la siguiente. En todo este tipo de problemas, el encuentro ocurre cuando nos ubicamos exactamente en la misma posición, o sea, en este caso que la posición del camión en un momento tiempo de encuentro, le voy a poner, sea igual a la posición del auto en un tiempo, en el mismo momento, en el mismo T de encuentro. Entonces, ¿qué pasa? Yo me encuentro con fulano si ese fulano está en el mismo lugar, en el mismo momento que yo. Si yo, por ejemplo, estoy acá y mañana viene otra persona acá, no nos encontramos. Entonces, es fundamental que sea la misma posición y al mismo tiempo simultáneamente. ¿Ok?
¿Qué pasa? Fíjense que acá tenemos posición relacionada en función del tiempo y eso suena a ecuación horaria. Entonces, para resolver esto, ¿qué vamos a hacer? Primero y principal vamos a plantear las ecuaciones horarias para cada vehículo, ¿sí? Por un lado para el camión y por otro lado para el auto. Empecemos con el camión. Vamos a poner planteo ecuaciones horarias. Entonces, empezamos primero con el truck, camión. ¿Qué sabemos del camión? Empecemos. Primero, el camión yo lo empecé a ver desde acá. ¿Ok? El movimiento del camión yo lo empiezo a analizar desde acá. O sea que el tiempo inicial, donde se mueve el camión, es en 0 segundos, que ya venía moviéndose y continúa moviéndose. ¿Bien? Sistema de referencia. Bueno, yo voy a decir que empecé a medir la distancia desde este cruce. ¿Sí? O sea que desde acá tenemos el metro cero y de ahí avanza. ¿Ok? Porque es donde yo estoy analizando esto. Entonces, ¿qué pasa? La posición inicial del camión sería en el cruce, o sea, en el metro cero donde estoy midiendo todo. ¿Qué sabemos del camión de la velocidad? Que la velocidad no cambia, así que no le pongo inicial o final, es la misma. Y es de 20 metros por segundo, o sea que estamos en un caso de MRU. Para la ecuación horaria, ¿qué tenemos? Bueno, la ecuación horaria para un MRU era la posición, en este caso voy a poner un subíndice C de camión, en función del tiempo va a ser la posición inicial, 0, más la velocidad por el tiempo menos el tiempo inicial, o sea, t menos 0, t. ¿Ok? Es la misma ecuación de MRU, de ecuación horaria que usé antes, por eso no la noté en detalle. Esto vendría a ser entonces la ecuación horaria para el camión. Pero me falta un resaltador, no sé lo que es. Entonces, listo esto. Ahora, ¿qué me faltaría hacer? Ya conozco esta parte de acá. La ecuación horaria, nada más. ¿Qué vamos a hacer ahora? Agarrar y plantear la ecuación horaria, pero para el auto, ¿sí? Entonces el auto lo voy a hacer en rojo. Tengo la hoja rota ahí. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Lo mismo, voy a analizar cada uno de los parámetros. Primero, ¿cuándo arranca el movimiento del auto? El auto decía que arrancaba a los 20 segundos de cuando pasaba el camión. Entonces, acá está quieto, se mantiene quieto y recién en el segundo 20 se comienza a moverse. Entonces yo acá le voy a poner que el tiempo inicial es el segundo 20. ¿Ok? ¿De dónde empieza a moverse? Desde la posición del cruce, o sea, la posición inicial también es el 0 metros, pues es la posición del cruce. ¿Y qué pasa? La velocidad inicial del auto, el auto arranca, o sea que al principio estaba quieto, una velocidad inicial de 0 metros por segundo, pero nos dicen que la aceleración con la que arranca y adquiere velocidad es de 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Ya tenemos un MRU-B. ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo que antes, planteo la ecuación horaria pero para un MRV. ¿Qué pasa? Para el MRV la ecuación horaria era un principio parecida a esta, a la de MRU, pero le agregamos el término de 1/2 por la aceleración por delta t al cuadrado. Veamos. La posición inicial, 0. O sea que ese término no lo ponemos. Más velocidad inicial por delta t, 0. 0 por cualquier cosa es 0. Más, y ahora sí vamos a poner 1/2 por la aceleración por, y acá guarda porque es t menos t0. No arrancó en segundo 0, arrancó en los 20 segundos, así que voy a tener que tener ojo con esta parte, ¿sí? Una vez que hice esto, bueno, voy a prolijar acá hacer esta cuenta de 1/2 por 4, esto sería del auto, y nos queda 1/2 por 4, nos queda 2 metros por segundo al cuadrado, tiempo menos 20 segundos al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos la ecuación horaria para el camión y ahora la ecuación horaria para el auto, ¿sí? Listo las dos. Ahora vamos a plantear el encuentro. ¿Cuál era la clave del encuentro?
que ambas posiciones eran las mismas. O sea que la posición en un momento t del camión es igual a la posición en un momento t del auto. Bien, planteemos eso. Te lo voy a dejar a mano por las ecuaciones. Entonces, dijimos, en el encuentro, la posición del camión en un t de encuentro, le voy a poner, es igual a la posición del auto en un t de encuentro. ¿Qué ecuación me dice cómo se modifica la posición del camión? Esta. Entonces, ¿qué voy a poner yo? La posición del camión es 20 metros por segundo por el t, que vendría a ser el tiempo de encuentro. ¿Y qué ecuación me habla de la posición del auto? Y la que acabamos de hacer. Esta de acá. Entonces, ¿qué pasa? En vez de posición del auto le voy a poner 2 metros por segundo al cuadrado por t menos 20 segundos al cuadrado. ¿Bien? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Despejar t. Ustedes es una sola incógnita, así que no habría problema. ¿Cómo voy a despejar t? Bueno, a mí lo que se me ocurre es hacer cuadrado de binomio acá. Bien, ahora voy a usar solamente un color, si no, me tarda mucho. Metros por segundo t. El 2 metros segundo cuadrado voy a pasar dividiendo, porque está multiplicando todo eso. Y acá voy a hacer el cuadrado de binomio, o sea, a al cuadrado más 2 por a por b, o sea, 40 segundos tiempo, más b al cuadrado, lo cual serían 400 segundos al cuadrado. Esto es nada más que cuadrado de binomio, esta parte de matemáticas, ¿sí? Ahora, si voy a hacer esta cuenta, que me termina quedando en segundos, y esto me da específicamente 10 segundos tiempo. Es igual a tiempo al cuadrado menos 40 segundos tiempo más 400 segundos al cuadrado. Fíjense, huele feo, ¿por qué? T cuadrado, T número. Eso huele a cuadrática, aplicar la fórmula resolvente, y sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pasar todo para un solo lado del igual. Esto que está acá positivo lo va a pasar negativo. ¿Y qué va a quedar? T cuadrado menos 40st menos 10st, que es esto que pasé, más 400 segundos al cuadrado. Resolvemos esto y nos queda t al cuadrado menos 50st más 400 segundos al cuadrado. Horrible, pero bueno. Y ahora que vamos a aplicar la fórmula resolvente, ¿sí? Que nos va a dar dos resultados posibles. Yo acá la voy a hacer directamente. La idea es física, no matemática en sí. La cuadrática era la menos b más menos. Bueno. Entonces, esto me va a quedar. Ok, y para. Por un lado me dio 40 segundos, ¿ok? Toma un toquecito. Y por otro lado me dio 10 segundos. Entonces, estoy tratando de entender qué significa que me hayan dado estos dos resultados posibles. Menos... Para, pensando. Carajo, esto no tiene sentido. Copié en todos los números. Pero que ahora me dio... La cagué. Digo, esto está bien, es 10, positivo. Y acá tenemos, voy a ver acá si está bien esto. 20 al cuadrado es 400, eso está bien. Y esto me quedó, vamos a plantearla. Yo no quería plantearla, la tenemos que plantear. Menos b sería 50, más menos 50 al cuadrado. Ay, bien, ¿cómo es esto? 2500 menos
400 por 4, 1600. Sí, está bien. Dividido 2 por A, que es 2. Y acá nos queda 50 menos 1600, 900. Y la raíz de 900 es 30. Sí. ¿Qué carajos? O sea, tipo, es de loco, ¿me entendés? Pero no, calculo, no sé, ahí fue. Voy a tratar de imaginar, no me imagino por qué puede ser que dé 2 veces el resultado, pero bueno. Yo sí, está bien. Entonces, tenemos 2 resultados posibles. Nos preguntan a qué distancia del cruce alcanzará el auto al camión, ¿sí? Entonces, cuando nos preguntan la distancia, ¿qué hacemos? Agarramos una de las funciones de posición en función del tiempo, cualquiera de las dos porque es lo mismo, y reemplazamos el tiempo justamente por los tiempos que nos dio. Cualquiera de las dos tendría que dar lo mismo porque justamente acá me da 200 metros, la cosa es que se cumpla, ¿sí? Así que yo voy a chequear, de hecho, de que dé lo mismo. Porque por ahí, viste, no me da lo mismo y ahí está el cómo darse cuenta. $10 segundos menos 20 segundos al cuadrado. Esto me da 200 metros en ambos casos. O sea que este sí. En este tiempo ambos se encuentran a 200 metros del cruce. ¿Ok? ¿Qué pasa después? Con el otro tiempo, el camión, lo que estoy haciendo ahora es reemplazar en las ecuaciones horarias para ver a qué posición se encuentran en cada uno de estos respectivos tiempos. Y acá tenemos el camión en 800 metros y el auto, a ver si este da lo mismo, eso sería raro. O sea, me parece muy raro, pues no me imagino por qué se vuelven a cruzar. Pero es una boludez, pero a mí no se me ocurre. Esto es 20, 400, 800 metros. ¿What? Bueno, ambos dan, así que calculo que se cruzan 2 veces, a 200 metros del cruce y a 800 metros del cruce, ¿ok? Se cruzan 2 veces. Tiene sentido que es una cuadrática, capaz que por eso, pero... What the fuck. Sigamos. Graficar posición en función del tiempo para ambos. Y eso lo vamos a hacer en un solo gráfico para ver qué onda, justamente. Entonces, acá tenemos la posición, el cruce yo lo puse en la posición 0. Así que esto va a ser de 0 en adelante, porque es del cruce y para adelante del cruce, ¿ok? Los tiempos que tenemos son... ¡Ah! Ya entendí por qué me dio. Ok. El tempo igual a 10 no tiene sentido. Sí, no tiene sentido porque el móvil empezaba a moverse a los 20 segundos. Ahí está. Entonces, esa no me sirve. Había una trampa. Ahora les explico, ¿sí? Entonces, vieron que el auto salía a los 20 segundos. A nosotros nos dio 10, 20, 30, 40 la posición de encuentro. El tiempo de encuentro, perdón. Ahora les explico, quédense tranquilos que no estoy hablando sola. Bueno, sí, pero no es el punto. Después, el cruce salía en 0, ¿sí? Y después dijimos que se encontraban a los 800 metros. Entonces tenemos 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 metros con respecto al cruce. ¿Bien? Yo voy a dibujar al camión en azul como vengo dibujándolo. ¿Qué sabemos del camión? El camión avanza en línea recta, ¿sí? Y sabemos que pasa por el cruce en instante 0, ¿ok? Entonces pasa por el centro del sistema de referencia, de estos ejes, perdón, y sabemos que además pasa en el segundo 40 por la distancia 800 metros del cruce. Era MRU, así que iba a velocidad constante, por lo tanto el gráfico va a ser así. Bien,
Ahora, acá viene la joda. ¿Qué pasa con el auto? El auto no sale en el segundo 0, el auto sale en el segundo 20, ¿ok? ¿Y qué pasa? Sale y empieza a ir cada vez más rápido, ¿ok? Pero ¿qué sabemos? Que va cada vez más rápido, por lo tanto la pendiente es cada vez más empinada. Y en el segundo 40 llega a la posición 800 metros. ¿Ok? Ahí es el encuentro. ¿Qué pasa? Antes el auto está quieto, entonces yo lo podría dibujar ahí. ¿Por qué me dio dos resultados antes? Porque en sí matemáticamente es una parábola, o sea, matemáticamente es una cosa, pero la aplicación física tengo que ver que tengan sentido en el problema que yo tengo. La parábola en sí, recuerden que el gráfico es una cosa así. Si yo tenía una parábola y la recta se cruzan en dos puntos, pero ¿qué pasa? El auto no hace esto. Como no hace eso, este resultado está descartado. Fíjense justamente que es el segundo 10. ¿Ok? Entonces, espero que se haya comprendido esa parte. Es muy importante esto de reducir el problema a la aplicación física, a la aplicación a la parte aplicable de la matemática, ¿sí? Y tenemos que se encuentra a 800 metros del cruce en el segundo 40. Ahí está. Bueno, espero que se haya entendido este programa. Está muy bueno porque esto es como bastante importante, bastante muy importante para que lo tengan en cuenta. Y bueno, espero que les hayan servido los ejercicios que hicimos hoy. Se habrán dado cuenta de elegir ejercicios un poco rebuscados por ahí, mucha joda con sistema de referencia, mucha joda con los tiempos y eso. Así que bueno, cualquier cosa me están consultando y ya nos estamos viendo en otra clase. Besitos.